Cada 10 años, una revolución. Y parece contradictorio poder predecir cuál será el próximo cambio radical de paradigma. Pero durante la última época de la tecnología se ha probado cierta esta revolución. En los años 70 apareció las placas impresas que dieron lugar a las placas madre. En los 80 los PCs, los ordenadores personales. En los 90 aparece Internet. En los 2000 aparece las redes sociales y los móviles inteligentes. Y este recurso cíclico, como podemos ver, se va repitiendo. Si no me fallan los cálculos, parece que es el momento para otra gran revolución. Por lo tanto, es el momento de hacernos la pregunta de cuál es la próxima gran revolución. La respuesta es blockchain. Desde los 14 años llevo emprendiendo proyectos en Internet, empleando la tecnología como medio de expresión y revolución. Desde que tengo uso de razón, he vivido, he respirado y he amado la tecnología. He visto el mundo cambiar, las generaciones quejarse de la velocidad, de la falta de valores y de lo rápido que crece el mundo. He visto caerse y deshacerse a grandes corporaciones, a las instituciones, a los rascacielos más grandes e incluso a todo lo que presuponíamos y todo lo que dábamos por hecho caerse. Por lo tanto, y quiero hacer pensar y recapacitar sobre este inicio de milenio supone un cambio real y una realidad en continuo progreso, en el que las instituciones llegan en un momento en el que damos por hecho que están sobre nosotros y garantizan nuestros derechos, pero muchas veces vemos que esto es incierto. Y relacionado con ello, llega el tema sobre el que quiero tratar, la blockchain. La blockchain es un protocolo que funciona por debajo del Bitcoin, la moneda virtual que todos conoceréis, que tiene un gran problema y es el conocido como doble gasto, el double spending, que la blockchain surge cuando se crea en el 2006, alrededor de 2006, para darle respuesta a la misma, y es que algo que se puede copiar infinitas veces, como es el caso de una moneda virtual, ser gastada una única vez, sin que exista una entidad y una institución que controle ello. Por lo tanto, aquí nos hacemos la pregunta de ¿es posible eliminar las instituciones que tantos problemas de fiabilidad nos han dado y que tantas dudas nos han creado durante estos últimos años? La respuesta es que sí, la respuesta a la blockchain, y la razón está en la naturaleza con la que está creada la red, la descentralización. La blockchain es una red global formada por más de 80.000 ordenadores, que crece a un ritmo increíble cada día. Ordenadores de individuos alrededor de todo el mundo que a cambio de almacenar una copia de la red reciben una recompensa económica. Desde gente en Japón, en España, en cualquier parte del mundo, que funciona y cada 10 minutos guarda una copia de la red. Cada 10 minutos, y dando nombre a la misma, por así decirlo, se crea un nuevo bloque, de ahí la cadena de bloques blockchain. En esos 10 minutos, en ese bloque, se almacenan cada una de las transacciones que se escriben y se calcula el balance de cada una de las personas dentro de la red. Realmente funciona como un gran libro contable, digamos, en el que se almacenan cada una de las transacciones de la red de Bitcoin, que mueve unos 200 millones de dólares cada día. Este gran libro contable abre camino a muchas otras vías y muchas otras innovaciones y realmente nos hace pensar si nuestra dependencia de las grandes corporaciones y realmente de las grandes instituciones es real y la que tiene que ser. Decimos que la blockchain funciona como la verdad. Es una gran base de datos, un gran libro contable en el que cualquier persona desde cualquier parte del mundo, únicamente con un acceso a Internet, puede escribir sobre ella y consultarla desde cualquier parte del mundo. Todo lo que se inscribe dentro de la blockchain es inmutable, no puede ser eliminado ni editado nunca. ¿Cómo se hace inmutable esta red? ¿O cómo podemos asegurar que es inmutable? Hasta el momento nunca se había creado una red con un número tan numeroso de miembros, tan grande de miembros. 80.000 y creciente, como decía. Si uno de los miembros fuera destruido, seguirían existiendo decenas de miles de miembros que seguirían almacenando la información. Por lo tanto, es imposible eliminarla. Al mismo tiempo, abre la veda a creer que la verdad inmutable existe y que realmente no es necesario creer en las instituciones para nuestros procesos diarios o para almacenar nuestra información, ya que podemos reemplazar, y existe esta red descentralizada que nos permite cambiar la verdad inmutable por verdad matemática. Al mismo tiempo, además de abrir muchas vías en cuanto a
el pensar si nuestros procesos son los correctos alrededor de las instituciones, abre la veda y crea un marco para muchas innovaciones que realmente se están haciendo, que se están a punto de poner en marcha. Desde el ejemplo que tenemos aquí, como certificar la propiedad industrial o la propiedad intelectual de cualquier tipo de creación. Imaginemos un pequeño creador que comienza a producir música o un diseñador gráfico, no tiene las capacidades para acudir a una agencia de derechos o a un notario a certificar sus obras. La blockchain lo soluciona a coste ínfimo y a coste cero, probando que todo lo que entra no se puede eliminar. Por lo tanto, en cuanto prueba y tiene precedente de la existencia de su obra, no hay nadie que pueda cuestionar su autoría. Otro de los grandes problemas son las remesas de dinero. Como si hay algún inmigrante en la sala, para enviar dinero a sus países de origen, casi las agencias que sirven de intermediario llevan a cabo usura con las tasas que imponen, cerca del 20%, lo cual el Bitcoin y la blockchain puede solucionar de forma instantánea y a coste cero, a coste marginal apenas. El 50% de la población, el 55% concretamente, de la población del África subsahariana no dispone de un documento de identidad, lo cual supone que no pueden tener acceso a una sanidad de calidad al no tener un historial de sus padecias o una educación que se merecen. Esto lo podría solucionar la blockchain disponiendo de su identidad en todo momento desde cualquier parte del mundo y sin tener que aportar ningún tipo de documento. Simplemente buscándoles dentro de esta red se tendría su identidad global. Otra de las aplicaciones más interesantes de la blockchain, y esto es una imagen de un campo en Honduras, es la certificación de la propiedad y de la autoría de cualquier cosa. Planteaba antes el tema de los pequeños creadores, pero también cualquier tipo de contrato, o incluso como este es el caso, y ya se está llevando a cabo, para certificar la propiedad de tierras en lugares en los que, pues, por los gobiernos que les roban la propiedad de todo lo que pueden, si tuvieran un registro de que realmente esto ha ocurrido y esta es su propiedad, se solucionaría el problema a coste marginal. Y otro de las grandes soluciones que aporta la blockchain es la posibilidad de traquear todo lo posible, desde dónde viene la carne de mi hamburguesa a de dónde viene el algodón de mi camiseta, lo cual puede suponer pues, una aplicación quizás algo marginal y no tan necesaria en el día a día, pero que, por ejemplo, para la industria farmacéutica supone pérdidas billonarias con la falsificación de medicamentos, una práctica que se lleva a cabo día a día y crece cada año en cifras exorbitantes. Simplemente con el laboratorio de origen introducir en la blockchain un identificador de cada paquete y el doctor, al entregárselo al paciente, verificar que es válido y que lo introdujo el laboratorio de origen, se podría solucionar este problema. Y una de las grandes aplicaciones sobre la que están trabajando muchos bancos y muchas entidades es la creación de smart contracts, que funcionan como unos contratos condicionados en la que se declara que si yo hago esto, esta persona por contrato recibirá este beneficio o lo que esté acordado. Funcionan como contratos condicionados en el que la blockchain es un oráculo. Por lo tanto, debemos de pensar de esta red como un ente que, como cuando se creó la primera llama o nuestros antepasados encontraron la primera llama, no sabían que supondría el fin de una era y supondría tanto. Estamos ante una innovación de alto calado y que mucha gente de la academia la compara como si surgiera de nuevo Internet. Pero se están encontrando las aplicaciones y se están desarrollando innovaciones alrededor de la misma que pueden ser muy interesantes y solucionar muchos problemas. Al mismo tiempo, supone la capa inmutable y descentralizada con la que Internet siempre ha soñado. Internet es un mundo lleno de barreras, en el fondo, y muy controlado. Y el encontrar una aplicación y una solución tecnológica que permita que todo difiera en Internet y que se encuentre realmente sea un canal para el conocimiento y para la libre expresión es la solución. Por lo tanto, eliminemos la confianza de la ecuación. Muchas gracias.